Bienvenidos al programa más saludable de la radio. Stereo 91 presenta Sábados de Salud, con el objetivo de mejorar su vida con los saludables consejos de los más reconocidos médicos de la ciudad. Bienvenidos a Sábados de Salud, en vivo a través de Stereo 91. Comenzamos. Bien, estamos transmitiendo en vivo e indirecto a través de la señal de Stereo 91, segunda hora de Sábado de Salud, y por supuesto agradecemos a usted su preferencia y nuestra línea telefónica. Ahí se encuentra nuestra compañera Claudia para la retroalimentación con usted a través de la línea el 715-1111. Y bien, y damos los buenas tardes a nuestro doctor de cabecera, el doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar. Y bueno, pues le decimos a mi doctor Mayita, muy buenas tardes, mi doctor, ¿cómo estás? Oye, Toñito, pues ya sabes, como cada sábado, muy agradecido de estar en tu programa. Fíjate que ya no sé qué vamos a hacer ya que no me invites, porque te voy a tener que ir a buscar a tu casa, Toño. Ya no puedo vivir sin ti los sábados. No, pues ni modo, aquí se hacemos algo aquí con mucha orientación, sobre todo porque hay muchos temas que tratar. Oye, pero fíjate que estamos también por esperar a un gran amigo, digo, sin menospreciar, ya sabes, al doctor Martín Mireles Garza, neurólogo clínico, que también, pues ya sabes, las actividades de la medicina de ustedes los obliga a tener que dar preferencia, y aquí lo aceptamos y lo entendemos, y el auditorio también, que la atención siempre lleva preferencia, y estará con nosotros dentro de unos minutos. Sí, mira, la verdad es que el día de hoy tengo la oportunidad y la fortuna de que compartamos tiempo con el doctor Mireles, un excelente especialista en neurología clínica. Tengo que reconocerle al doctor que si hay algo que lo caracteriza mucho es su enseñanza, que es algo que lo ha marcado mucho en trayectoria y que todo mundo lo respeta aquí en Nuevo Laredo, Toño. Fíjate que el doctor son de esos médicos que tiene un gran prestigio en la zona, tanto por su forma personal como en sus tratamientos médicos. Siempre el doctor muy, muy oportuno y tiene un gran respeto de toda la comunidad médica aquí en Nuevo Laredo. Así es, no, y es una excelente persona, y bueno, ahorita vamos a platicar con él. Oye, pero vamos a platicar de todo lo que brinda precisamente la unidad de medicina y médica San Gerardo. Hay ofertas, tenemos aquí unas promociones que también vamos a dar a conocer, pero bueno, por supuesto, un servicio muy amplio. Hemos estado platicando estas semanas, estos sábados, de toda la área que tienen, desde el área diabética, tienen, por supuesto, en lo que vienen siendo, pues casi todas las especialidades están con una área muy específica donde pueden sentirse con gran confort, por supuesto, todos los amigos que necesitan de una atención médica especializada. Así es, el día de hoy vamos a hablar de la clínica integral neurocardiometabólica, esta clínica que cuando abrió sus puertas a todo el público en Nuevo Laredo fue muy bien aceptada. La verdad es de que tipos de médicos especialistas que se encuentran en esta clínica, como el doctor Mireles, especialista en neurología clínica, el doctor Peña, cardiólogo, el doctor Tello, médico internista, son de los mejores especialistas que tenemos, y la clínica neurocardiometabólica viene a ofrecer esos estudios y esas alternativas que antes no lo podemos ofrecer a nuestros pacientes. Y de hecho es lo que vamos a hablar el día de hoy, parte con nuestro invitado, el doctor Mireles, que acaba de llegar. Ahora sí que, como dicen, llegó el sol, llegó la alegría, llegó la magia a este programa. Hombre, compadre, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Una disculpa, ya sabes que la medicina a veces es un poquito caprichosa y la verdad no te da tiempo de poder ser muy puntual con tus compromisos. Te agradezco muchísimo la atención. Ya tenía rato que no estaba por esta cabina con los amigos de aquí de Stereo 91. Extraño un poquito a la licenciada Nora Hinojosa. Un saludo para ella. En el programa. Pues fíjate que sí, compadre, estás hablando de un tema muy importante y que la gente que nos está escuchando en este momento tiene que saber primero una cosa, que la forma de trabajar ahora que tiene el Hospital San Gerardo es el lema que ustedes tienen, ¿no? La mejor medicina y los mejores especialistas al nivel económico que realmente tenga tu bolsillo para poder alcanzar, ¿no? Entonces, esta medicina, como tú lo dijiste, en esta clínica que tenemos, que es la clínica neurocardiometabólica, donde hay varios compañeros, donde no solamente los que estamos presentes ahí, sino todo el equipo que formamos dentro del Hospital San Gerardo, dígase mi amigo el doctor Lumbreras, el doctor Josué, dígase el doctor Tello, todos los especialistas que están por ahí, especialistas reconocidos en la ciudad, que han trabajado
más de 20 años la medicina interna y que vamos adquiriendo nuevas personalidades como el doctor Josué y el doctor nuevo que acaba de llegar también. Abel Román. Entonces, vamos formando un gran equipo de gente que nos gusta trabajar efectivamente en equipo, que ahora no, el paciente no es solamente visto por el internista como tal que lo interna, sino que cooperamos entre todos sin que el paciente saque más de su bolsillo. O sea, este lema y esta forma de trabajar que hemos tenido nosotros ahora en el Hospital San Gerardo, que quizá a lo mejor en otros hospitales se había estado dando y que ahora nosotros reforzamos esta conducta de ser un equipo, de no hacerle gastar al paciente cantidades exorbitantes de su economía y menos ahora con esta pandemia que ha dejado a tanta gente sin trabajo, que ha dejado pues lo guardadito que tenían por ahí que se gastó. Entonces, es ofrecer esta nueva forma de trabajar, que varios especialistas puedan ver a tu paciente, que no se te vaya ningún detalle en él, que antes decías, bueno, lo interno, me quedo con el caso, yo veo a ver cómo le hago, alargabas a veces los procesos en el paciente, quizá, y no lo digo en aras de hacer una mala crítica, complicar al paciente. Ahora no, ahora te permite mucho esta forma de trabajar, que el paciente se vea en forma más integral, que si llegó quizá, por ejemplo, con un infarto agudo cerebral, perdóname, y que a lo mejor traía falla cardíaca y que a lo mejor falla renal, y ¿sabes qué? Con toda la confianza, ¿sabes qué? Habla al nefrólogo, que cheque este aspecto, que cheque el corazón, que le hagan un estudio. Hemos ido creciendo junto con el Hospital San Gerardo. Y fíjate, yo vengo de filas de otros hospitales, ¿no? Donde trabajaba con muchos de mis compañeros, con internistas, con neurocirujanos, con todo el equipo. Y ahora, en esta forma de trabajar, que yo la veo bastante buena, en el Hospital San Gerardo, me siento mucho más cómodo de poder compartir el trabajo con las demás personas que están por ahí colaborando con nosotros, y que el paciente, que la única meta que tenemos es que al paciente le vaya bien, y en todos los aspectos, que le vaya bien en salud, pero que también le vaya no tan mal como en anteriores casos, económicamente, ¿no? Sí, fíjate, Doc, que acabas de tocar un punto muy importante y hace poco lo estábamos tocando ahí a nivel directivo en el San Gerardo, que precisamente lo que tú dices, ahora cuando llega un paciente se le ofrece ese equipo médico, se está formando, ahora sí que indirectamente lo estamos formando, un equipo médico con especialistas en neurología clínica, cardiología, nefrología, medicina interna, neumología. La verdad es que todo este equipo, y cuando llega un paciente, por ejemplo, que cae en terapia intensiva, que sabemos que ocupa de un equipo multidisciplinario, tenemos esa confianza de que todo este equipo trabaja de manera armónica con el paciente, y lo principal, como tú dices, no es de que vamos a cada quien a cobrar honorarios fuera extraordinario. No, al contrario, sabiendo que son varios los que están interviniendo, hacemos paquetes accesibles para nuestros pacientes con la finalidad de que se ha visto de manera integral por todos estos departamentos, y eso es muy bueno y es lo que ha sacado adelante a muchos de nuestros pacientes. Fíjate que sí, estás tocando un tema que hace varios meses atrás, cuando teníamos pacientes post-COVID, que teníamos pacientes que venían complicados. Yo creo que ahí viene todo. No contagiosos, fíjate, no contagiosos, sí. Pero sí muy complicados, donde estuvieron entubados, donde una serie de situaciones. Se armó un equipo muy importante, ¿no? Un equipo, como tú lo dijiste, multidisciplinario, el doctor Lumbreras, el doctor Josué, un servidor, el doctor Manuel Peña. Todos quisimos cooperar en lo que nuestra especialidad nos permitía, para poder integrar un manejo mucho más acorde a las necesidades del paciente, disminuir el tiempo de estancia en una terapia intensiva y mejorar las condiciones en las que egresaba el paciente. Entonces sí, efectivamente hemos hecho grandes cambios, hemos ido evolucionando junto con el Hospital San Gerardo, de la forma de trabajar. Fíjate que yo vengo de un hospital que era multidisciplinario, el Hospital General de México, donde me hice neurólogo, donde llegamos una cantidad de médicos, ¿verdad?, a ver aspectos muy particulares del paciente, y esa forma de trabajar siempre me gustó. Claro que en la vida privada, cuando te asomas a la medicina privada, donde tú tienes a tu paciente, tú lo ingresas y tú eres responsable de él, de repente te sentías un poquito desprotegido, ¿no? No por lo que no sabías o por lo que sabías, sino porque estabas acostumbrado a trabajar en equipo. Y esto se está repitiendo en este hospital. Otra de las grandes cosas que hemos podido ver en el Hospital San Gerardo es que la enseñanza continua, la educación continua que tienen todos los que trabajan en el hospital.
Yo he sido parte de este programa que hemos estado estableciendo ya de manera casi obligatoria, ¿verdad? En todos los que trabajan con nosotros, dígase nutrición, dígase enfermería, dígase hasta los mismos camilleros, ¿no? Saber exactamente cuál es el procedimiento de hacer, cómo mover un paciente de un área a otra, cómo cargarlo, cómo no lastimarlo, cómo un paciente inestable, cómo hacer que desde el momento en que llega, todas las personas que están en contacto con él saben hacer su trabajo y lo saben hacer bien. Entonces, eso es lo que cambia el panorama, lo que cambia el riesgo del paciente, el pronóstico del paciente desde su llegada, desde que te atienden afuera, desde que no permites que haya más involucrados que puedan afectar el proceso. Eso ya de por sí te está dando un porcentaje de mejoría en el paciente que no lo puede superar cualquier hospital. De hecho, Doc, antes de que llegaras, precisamente ¿qué te dije, Toño? Ya ves cómo no te estaba echando mentiras. Es lo que estaba platicando con Toño, precisamente. Te estaba echando muchas flores, Doc. ¿Por qué? Porque si algo yo he destacado de ti son dos cosas. Uno es el amor por la enseñanza que tienes, que pocos médicos a veces lo tenemos. Ese amor a la enseñanza y te me has acercado en varias ocasiones. Tenemos proyectos en puerta acerca de la enseñanza, pero siempre te has preocupado por eso. Y obviamente, sin ningún interés más que transmitir sus conocimientos. Y el otro, precisamente el que tú eres un médico que has unido a muchos grupos por el respeto que se tiene. Eres de esas personas o esos pilares en la medicina donde se te respeta mucho tus criterios médicos, tus decisiones, y eso hace unir a muchos equipos, ¿verdad? Porque es una característica que a veces pocos líderes puedes tener, y eso es lo que yo veo en ti, un líder en la medicina, pero un líder para bien, un líder para mejorar las cosas, Doc. Y precisamente ese liderazgo nos llevó a realizar esta clínica integral neurocardiometabólica, donde unimos a varios especialistas, como reiteramos, al doctor Mireles, neurólogo clínico, al doctor Peña, cardiólogo, al doctor Tello, medicina interna. Pero ¿qué ofrece la clínica neurocardiometabólica para todos los pacientes de Nuevo Laredo, Doc? Fíjate que la clínica neurocardiometabólica es un internista que valora el paciente a veces en forma más integral y que refiere tanto a lo cardiológico como a lo neurológico. Entonces, yo creo que hay dos puntos bien importantes en la medicina. Todo lo que incluye las enfermedades metabólicas y cardiovasculares, que son las que te dan chamba para todas las especialidades, ¿no? Dígase ese paciente hipertenso y diabético que a primera instancia lo recibe el doctor Tello como internista en esta clínica. Él detalla los tratamientos para el control de la hipertensión, para el control de metabólico. Tenemos ya nutrición también en esta clínica. Correcto. Entonces, imagínate, llegas tú sin saber por qué, vienes con algún síntoma que te difiere al internista, se da cuenta que eres hipertenso, que eres diabético, ¿verdad? Que ya traes a lo mejor cambios en el electrocardiograma, ¿sí? Y te dice, ¿sabes qué? Mira, yo pienso que tienes hipertensión, tienes ya datos de falla cardíaca, o ¿sabes qué? Tu diabetes te ha llevado a tener una nefropatía. Entonces, lo va derivando con los especialistas que van equilibrando toda su patología. O sea, no solamente se ve el paciente y se le da que su medicamento para el azúcar y que su medicamento... No, alcanzamos un poquito más porque ahí lo difiere y le hace todo el test, ¿verdad? El cardiólogo, el doctor Peña, ya hace electros, si realmente requiere un ecocardio. Entonces definimos las patologías y las clasificamos como se debe, ¿no? Entonces no tenemos un celo entre los que estamos en esta clínica de que llegue más pacientes a un médico que a otro, no. Nos llega el que tiene que llegarnos, ¿verdad? Con una patología muy definida neurológica, o te llega el paciente con un problema cardiovascular. Y entonces, junto con el internista, hacemos las mejoras para que el internista le siga dando continuidad al paciente. Sabemos la importancia del médico internista en el tratamiento a largo plazo del paciente. Y entonces, antes se veía como que el internista no quería estar compartiendo el trabajo con los demás, porque bueno, pues me voy a quedar sin pacientes, me llega y se lo paso al cardiólogo, No, la idea principal es que el paciente tenga su médico de cabecera, como todos los servicios de salud en el mundo, que haya un médico responsable de todos los medicamentos, que sepa exactamente cuántos toma, cómo los toma, que tenga un expediente perfectamente bien y que en el momento en que necesite la valoración del neurólogo o del cardiólogo o del nefrólogo, seamos parte del tratamiento integral y que no vaya el paciente pasando la rolita de uno a otro. Entonces el expediente que tenemos en esta clínica lo vemos todos. O sea, yo veo lo que pone el doctor Tello, lo que puso la opinión del doctor Manuel Peña, veo lo que dice el doctor Josué, veo lo que dicen todos los demás. O sea,
ya no es un expediente que cada uno de nosotros tengamos, ¿sí? Sí, me estoy dando a entender un poquito con esto, que todos vemos exactamente todo lo que está pasando con el paciente, y en esa misma clínica, pues se hacen electrocardiogramas, se hacen ecocardiogramas, se hacen pruebas de esfuerzo, hacemos electroencefalogramas, hacemos Holter, hacemos mapeos, ¿verdad? Tenemos también para hacer las pruebas de apnea. Esta patología de cada vez va más en aumento en los pacientes que están roncando y que detienen la respiración durante las noches. Y que trae muchas complicaciones, claro. que a veces el paciente es, o lo peor, los médicos desconocemos y dejamos al paciente a libre evolución, ¿verdad? Sí, entonces imagínate con todas estas herramientas que tenemos, pues claro que el tratamiento tiene que ser mejor que, vaya, no quiero hacer una mala crítica. Lo único que estoy diciendo, una buena crítica a lo que estamos haciendo y que realmente el paciente en forma integral se vea desde muchos ángulos. Entonces, así no se te pela nada, Mayita. Es correcto. Hoy fíjate, ahorita que mencionaste los estudios, a lo mejor la gente que nos está escuchando puede parecerle una duda el hecho de saber, por ejemplo, quisiera tocar 2 puntos de esos que tocas y que son de tu especialidad, el electroencefalograma y el mapeo. ¿Para qué nos sirven? O sea, para que la gente que nos está escuchando, ¿cómo se puede acercar a nosotros o de estas herramientas diagnósticas, para qué nos sirven, Doc? Fíjate, el electroencefalograma te sirve para muchas cosas. Creo que en un inicio queríamos encontrar, a través de esta tecnología, encontrar cómo actúa eléctricamente el cerebro. En sus principios, tiene principios muy básicos, pero que ahora los empezamos a meter casi propiamente para la epilepsia, buscando focos irritativos, como es un dispositivo de superficie donde los electrodos están pegados a tu cuero cabelludo. Detecta irregularidades eléctricas en ciertas zonas del cerebro, que te traducen en formas eléctricas graficadas, una irritación cortical que pudiera estar en relación a una epilepsia. Pues solamente son estudios de confirmación. Vamos a decir que me llega un paciente, una muchacha quizá de 20 y tantos años, ¿verdad? Sin antecedentes de importancia, y que viene con otra persona y me dice, ¿sabes qué? Vengo porque tuve un desmayo. Pero no me acuerdo de nada, lo que pasó. Yo estaba trabajando y de repente pues me encuentro ya en una sala de urgencias donde me dicen que tuve un desmayo, pero la gente que me vio me dice que me sacudí, que tiré saliva por la boca, que me mordí la lengua, que me hice pipí. Entonces, mira, todo lo que te pasó muy probablemente sea una actividad epiléptica, o sea, un ataque epiléptico, una crisis epiléptica, una crisis convulsiva, ¿verdad? ¿Cómo defino si realmente a ese paciente le doy tratamiento o no? Que era uno de los principales interrogantes que teníamos. Se puede tomar como una crisis única y dejar a libre evolución y decir, no, ¿sabes qué? El hecho de que tú te veas con un cigarrillo en la mano no quiere decir que seas fumador. Entonces, ¿cómo confirmo que ese paciente, o por lo menos tengo una idea de si ese paciente va a volver a convulsionar? Bueno, pues a través de esta herramienta que se llama electroencefalograma, le hacemos el estudio. Si en este estudio observamos que se grafican alteraciones eléctricas en ciertas áreas del cerebro, decimos, ¿sabes qué? Pues tuviste una crisis, pero aquí hay algo. Yeah. Y entonces vamos y le empezamos a dar tratamiento, claro, junto con la tomografía o la resonancia, para poder descartar que exista o no una lesión, o que sea solamente una epilepsia idiopática, una conducta eléctrica normal, y entonces se le da tratamiento. Los mapeos que se hacen en el electroencefalograma también nos definen ciertas áreas de mayor actividad. Vamos a decir que llega otro paciente, ¿verdad? Un paciente de 70 y tantos años de edad, el cual te dice, ¿sabes qué? Estoy teniendo olvidos, de repente se desorientó, de repente me desconoció y se levantó y no sabía dónde estaba, y lo hemos visto como que batalla para recordar nombres o recordar fechas, o de repente no sabe si ya comió o no. Dices, bueno, pues todo lo que está pasando en este paciente pudiera corresponder a un síndrome demencial. Por edad y por lo que me comentas, podría ser, ¿no? ¿Qué herramientas tengo para poder definir hacia dónde va este proceso? Bueno, pues hacerle un estudio de imagen para ver si ese cerebro se está volviendo más pequeñito, si ese cerebro tiene muchas lesiones vasculares, o si hay alguna lesión, que me acaba de pasar ahorita, una lesión que ocupa ahí un espacio dentro del cerebro que está irrumpiendo con la actividad fisiológica de este. Entonces, haces el mapeo y te das cuenta que ciertas áreas del cerebro no están teniendo tanta actividad eléctrica. Vamos a decir, por ejemplo, en las demencias frontotemporales vemos que en el mapeo hay muy poca actividad frontotemporal. Y dices, bueno, pues lo que yo estoy viendo, la imagen que estoy viendo, que hay una atrofia de frontal, una atrofia temporal, más el mapeo, donde no se está registrando una actividad adecuada,
oye, pues agua pasa por mi casa, ¿no? Este paciente tiene una resonancia magnética con atrofia frontotemporal, una conducta demencial y tiene un mapeo donde no hay tanta actividad frontal, pues una demencia frontotemporal. O una demencia de tipo Alzheimer donde la actividad temporal propiamente está reducida. Oye, pues la verdad es de que te escucho hablar y me da mucho gusto que en la clínica cardio-neuro-metabólica de San Gerardo tengamos estas opciones de estos estudios tan avanzados para toda nuestra gente. ¿Cómo ves, Toño? Aquí al doctor Mireles. Excelente. No, pues un saludo, mi doctor, como siempre, ya sabe, a la orden y comentábamos, no, excelentes comentarios de parte de nuestro amigo, el doctor René, y de mi parte, pues yo, que encantado, ya sabe, con su gran profesionalismo. Oigan, si les parece, vamos a un corte, regresamos, no nos cerramos porque el tema está muy bueno. Hay algunas preguntas que ya tenemos al 715-1111. Agradecemos a nuestros amigos radioescuchas esta comunicación que tenemos hoy con nuestro doctor Martín Mireles Garza, neurólogo clínico, y también con el doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar, por supuesto. Y quiero comentarles que Hospital en tu Casa, Unidad Médica San Gerardo, ahora también se atiende directamente en tu domicilio, ofreciendo servicios como rayos X, curaciones por enfermeros, ultrasonidos, exámenes de laboratorio, electrocardiogramas, consulta médica a través de videollamadas, así que también con traslado de ambulancia. Pues agende su cita llamando al 867-283-8344. 867-283-8344, y no tiene cómo asistir a su cita médica o para realizarse un estudio, no se mortifique, Unidad Médica San Gerardo va hasta su hogar, ya que cuenta con el servicio de transporte médico seguro en compañía de un enfermero, brindándole confort durante el traslado en cómodos automóviles, no importa que la cita sea en otro hospital. Agende su cita 867-283-8344. 867-283-8344. Y por supuesto, tenemos más promociones al regresar. Vamos a un corte. Seguimos, por supuesto, en Sao Salud y hablando sobre la clínica integral neurocardio metabólica aquí en Sao Salud. Porque tu salud es lo más importante para nosotros. En Unidad Médica San Gerardo te brindamos más servicios médicos a tu domicilio. Traslado en ambulancia, fisioterapia y rehabilitación, consulta médica a distancia, farmacia y electrocardiogramas. ¿Necesitas salir de casa para consultar o realizarte un estudio? También contamos con transporte médico seguro. No esperes más y agenda tu cita en el 867-283-8344 o búscanos en Facebook como Unidad Médica San Gerardo. Red Salud Home, siempre contigo. Estos son los Sábados de Salud, en vivo por Estéreo 91. Bien, continúo con más, por supuesto. Seguimos en vivo y en directo, transmitiendo para usted a través de la señal de Estéreo 91, y hoy con grandes invitados. Está con nosotros el doctor Martín Mireles Garza, neurólogo clínico de la Clínica San Gerardo, y también el doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar. Oye, mi doctor Mayita, tenemos algunas preguntas, ¿te parece si las vamos pasando para que nos las vayan respondiendo? ¿Cómo ves? Para darle flujo a esto, porque agradecemos sus llamadas al 715-1111. Sí, claro que sí. Mientras al doctor Martín no le digas Martincito, con eso estamos todo bien, porque ya vi que también es muy amigo de él y ya me está dando celos, ¿eh? Sí, no. sí, somos amigos. Agradecido con esa amistad porque siempre he sido excelente amigo y compañero. Mira, nos están preguntando que si en el Hospital San Gerardo hacen, electromiografías. Electromiografías preguntan, doctor, que si hacemos en el Hospital San Gerardo. Fíjate que actualmente no estamos haciendo electromiografías. Te voy a decir por qué. Es una técnica muy complicada que requiere un gran especialista en neurofisiología que pueda manejar esta máquina. Claro, los neurólogos podemos leer los electroencefalogramas. Todos los que estamos aquí en la ciudad tenemos esa capacidad de hacerlo. Pero la electromiografía es algo un poquitito más complicado, donde sí tenemos el equipo. Lo único malo es que ahora, bueno, con esta pandemia, anteriormente venía una persona de Monterrey a ayudarnos con este tipo de estudios. Ahorita por la situación no lo estamos haciendo, pero creo que la situación que estamos viviendo ahora con esta evolución del Hospital San Gerardo, licenciado, no dudo ni tantito, ¿verdad? Que ya en próximos meses, ahora que estamos agarrando ya el vuelo después de esta pandemia, vamos a tener ya alguien de planta que venga,
todos los fines de semana a ayudarnos a hacer estos estudios. Y no solamente la electromiografía, sino velocidad de neuroconducciones, potenciales evocados, que son también herramientas que requiere el neurólogo y el psiquiatra para definir ciertas lesiones, ciertos pronósticos y también para implementar tratamientos en forma más acentuada con los pacientes, ¿no? Bien, tenemos otra preguntita por aquí. Nos preguntan que si pueden pues orientar sobre esto. Hay una persona que padece de epilepsia. ¿Se puede poner la vacuna del COVID? Que si trae o no riesgo. Fíjate que es una pregunta que todos los días me están haciendo, no solamente de los pacientes que tienen epilepsia, sino los pacientes que tienen demencia o que tienen algún otro trastorno, el paciente con Parkinson, el paciente con neuropatía. Creo que más allá de los riesgos propios de una vacuna como tal, porque a veces la gente se confunde. No tengo ningún riesgo, claro que el ponerte una vacuna implica un riesgo, claro, un porcentaje sumamente bajo de complicaciones, pero las existen, ¿no? De todas las vacunas, no solamente del COVID. Pero en el caso específico de la vacuna del COVID, en el paciente epiléptico, es igual que ponerse cualquier tipo de vacunas. O sea, que el porcentaje no va más arriba que cualquiera otra, así es que con toda la confianza y con todos los riesgos que implica un inmunológico que se aplica, el paciente con o sin epilepsia se puede vacunar, ¿sí? Ok. A ver, aquí hay una pregunta, no sé si esta la pueden responder ustedes. Nos la acaban de pasar. Si no te la puedo responder, yo te echo mentiras, no te preocupes, licenciado. Bueno, ok. Vamos a ver, es que está extensa, pero mire, dice lo siguiente. Mire, dice, necesito una cirugía por pólipos en frente, mejillas y fosa nasal, e inclusive está ya gran parte de la cara comprometida. Hace 3 años me dijeron que soy candidata a cirugía, y ya no es posible solo con medicamentos, tengo que hacer la cirugía. Pero me pedían estar en México durante 28 días para hacerme una cirugía por la paroscopía y estar en las curaciones en ese tiempo, por lo que no me operé por el tiempo que tenía que estar allá precisamente. Después de eso estuve en tratamiento, ya no había presentado malestares durante los 2 años pasados, pero volvió ya más severo. Ya tengo un mes con problemas de pólipos, ya se asoman por la nariz. La pregunta es, ¿aquí se hace ese tipo de cirugías en lo que viene siendo San Gerardo? Licenciado, te voy a contestar yo. Fíjate que el Hospital San Gerardo tiene un equipo de otorrinolaringólogos bastante bueno y bastante extenso. Estoy seguro que es una cirugía que cualquiera de los otorrinos que están por ahí con nosotros podrían hacer. Un pólipo nasal realmente es una protrusión de un epitelio que sobresale de una cavidad, en este caso la nasal, que realmente no le veo más problemas de esos. Sí existen también otros pólipos dentro de los senos, tanto maxilar como frontales, que son el acúmulo de moco y células epiteliales que se van endureciendo y que realmente no hay un tratamiento específico farmacológico para poder disolverlos. Pero sí una cirugía donde entren a esta cavidad y extraigan ese quiste, este pólipo y todo lo demás, se puede realizar con toda seguridad y eficiencia en el Hospital San Gerardo. Sí, lo bueno que precisamente estamos en este programa, Hospital San Gerardo, y obviamente ahorita estamos con el especialista en lo que viene siendo la neurología, pero bueno, aquí están son profesionales y saben responder cada una de las preguntas perfecto, porque pues lo importante es eso, ¿verdad? Que tengan la atención en todos los niveles y lo tienen con gran profesionalismo. Así es que esas son las preguntas que tenemos. Nos preguntan que si doctor Mireles también se atiende con el neurólogo problemas de alta presión. Fíjate que los pacientes que llegan con un servidor, licenciado, son pacientes, o que no sabían que tenían una hipertensión, o que no sabían que tenían diabetes y que por consecuencia tienen un problema neurológico. A pesar de que los neurólogos tenemos un entrenamiento de medicina interna, muchos de mis compañeros, como que no que nos alejemos de la medicina interna, sino que respetamos mucho a nuestros compañeros, los internistas y los cardiólogos, y entonces derivamos con ellos, a pesar de, como te repito, somos de formación de internistas, los neurólogos somos internistas, y entonces sí podemos. Pero creo que no es lo que realmente el neurólogo va a darle tratamiento a este paciente. Que vaya con uno de los especialistas en medicina interna que tenemos en el Hospital San Gerardo y ya
si hay alguna situación en la cual el neurólogo específicamente tiene que apoyar al internista, pues con mucho gusto. Pero creo que la persona más importante, ya sea el cardiólogo como tal, o el médico internista, o el médico familiar que tiene especialidad ya en diabetes y en hipertensión, como tenemos ahí varios también compañeros, como el doctor Maya, como el doctor Sergio Garza, creo que son parte de los médicos que tratan y dan seguimiento a estas patologías, licenciado. Bien, pues doctor, precisamente nos están preguntando los teléfonos y cómo localizan y cómo pueden trasladarse a la unidad médica San Gerardo y también a la clínica integral neurocardiometabólica. No sé si nos puedas dar los detalles, doctor Mayita. Sí, claro que sí, Toño, para toda la gente que nos está escuchando, de hecho, en específico y mucho para ahorita que acabamos de recibir una llamada fuera del aire, una paciente que nos ha preguntado acerca de apnea del sueño, para toda la gente que se quiera comunicar a la Clínica Integral Neurocardiometabólica San Gerardo, estamos ubicados en Nuevo León 2301, esquina con Aquiles Cerdán. Pueden agendar su cita al teléfono 867-719-4766 u 867-688-1322. Repito, para la gente que nos está escuchando, 867-719-4766, 867-688-1322. Unidad Médica San Gerardo, Clínica Integral Neurocardiometabólica. Excelente. Bueno, pues seguimos con los temas. ¿Qué te parece? Así es, fíjate que ahorita estaba platicando con el doctor, te agradezco tu mención, doctor Mireles, ahorita te voy a invitar a algo, la verdad... no me iban a pagar. Bueno, no era un comercial para ti, Maya. Eso lo hubieras dicho al final. Sí, ¿verdad? Estábamos tocando ahorita fuera de aire acerca de las urgencias neurológicas, que de hecho yo he visto cómo llega a ser el servicio de urgencias y nos ha sacado de muchos apuros con muchos pacientes. Y hay en específico dos temas que quisiera abordar. Uno, lo que la gente comúnmente, porque dentro de los antecedentes, cuando tú estás interrogando a tu paciente, es que mi papá tuvo hace mucho un derrame cerebral, y así lo llaman, ¿verdad? Derrame, sin saber que a lo mejor pudo haber sido un evento isquémico o un evento hemorrágico, ¿verdad? Acerca de los eventos vasculares cerebrales, doctor, ¿cuál es la diferencia para la gente que nos está escuchando entre un evento isquémico y un evento hemorrágico? Fíjate, el evento isquémico, como tú lo dices, es solamente la falta de un flujo sanguíneo a cierta parte del cerebro. Es decir, algo bloquea el curso de la sangre y no llega a su destino, y esas neuronas, en el caso del cerebro, pues mueren, ya que el cerebro no tiene una reserva ni de glucosa, ni de oxígeno, ni de nada. Entonces, el que disminuya el flujo de sangre en el cerebro, pues va a disminuir los aportes nutricionales de las neuronas, y esto termina por matar a las neuronas, ¿no? Puede pasar de dos formas. El isquémico es algo que se va obstruyendo poco a poco con una placa ateromatosa que va reduciendo el calibre de la arteria hasta que ya no llega sangre. Y la otra, que exista un evento donde se fragmente una placa de colesterol y viaje en un sentido cefálico, o sea, hacia la cabeza, y que bloquee una arteria. Acuérdate que las arterias van de más a menos, las venas de menos a más. Entonces, cuando viajan, va a llegar un momento en que se reduce tanto el calibre de la arteria que tapa el flujo. Ese es el isquémico. Que claro, el isquémico puede transformarse en hemorrágico. Que lo hemos visto. Claro, imagínate una placa viajando por el flujo sanguíneo y llega y se impacta, ¿verdad? En la arteria final, en la más pequeña, y rasga las paredes de la arteria en el momento del impacto. Y entonces esto genera que en el cerebro haya una detección de baja concentración de glucosa o de azúcar en cierta parte del cerebro, y algunos receptores que tenemos en el cerebro aumentan la presión, o sea, dándole a entender que no está llegando porque no hay suficiente presión. Entonces elevan la presión sistémica y esto empuja más a este trombo, rasgando más las paredes, y se puede convertir en hemorrágico. O sea, casi todos los pacientes, si tenían o no tenían presión alta, en el momento de tener un infarto, llegan hipertensos, que es una respuesta biológica del organismo. Ese es el isquémico. El hemorrágico es cuando una arteria pues truena, ¿verdad? Imagínate que las arterias también son como las llantas, ¿no? Con el uso van cambiando su morfología de sus capas que tienen, y entonces unas se vuelven más delgadas, otras más quizá boludas, vamos a decirlo así. En el caso de los aneurismas, las paredes van afectando la resistencia que tienen al flujo y empiezan a presentar alteraciones. En el paciente que tiene hipertensión arterial como tal,
sube la presión en una crisis hipertensiva que pueden tener muchas y que pueden ser derivadas de cualquier cosa, de un alimento, de un susto, de cualquier evento, de un mismo medicamento que pueda subir la presión a cifras muy peligrosas, y truena por completo la arteria, y entonces se fuga la sangre de su vía, que es la arteria, inunda el cerebro, y el parénquima cerebral, o sea, el tejido cerebral, pues se llena de sangre. Si tú me dices, bueno, ¿cuál es más peligroso? Pues claro que el hemorrágico, ¿verdad? Porque está liberando sangre y sangre y sangre, y está acumulando, ¿verdad?, una masa que es líquida, ocupando un espacio dentro del cerebro y aumentando la presión dentro de la cabeza. O sea, el cráneo ya no tiene para dónde dar de sí. Imagínate que el cerebro empiece a llegar una masa ocupante, ¿verdad?, dentro de este espacio, y empieza a apretar todas las estructuras del cerebro, de tal forma que en algún momento puede aumentar tanto la presión del cerebro que la sangre que llegaba al cerebro ya no llega. O sea, acuérdate que los flujos se viajan de la presión donde hay más a donde hay menos, ¿verdad? Y entonces empieza a aumentar tanto la presión en la cabeza, que la presión del cráneo es más alta que la presión con la que llega la sangre al cerebro, y empieza a disminuir su flujo. Y entonces, claro que se convierte en una situación muy caótica, porque tienen un riesgo muy elevado de presentar un síndrome de hipertensión intracraniana, y el paciente empieza a tener un proceso de inflamación, no solamente en el sangradito, sino en todo el cerebro. Y es por eso cuando llegan los pacientes, tanto el isquémico como el hemorrágico, se les da tratamiento específico para aminorar todo el proceso inflamatorio que sucede después de ya sea el infarto isquémico o el infarto hemorrágico, tratando de controlar la sangre que ya está ahí, tratar de reducirla, desinflamar, para que el paciente tenga menos muerte neuronal. Acabas de tocar un punto bien importante, doctor. El saber identificar de manera oportuna si estamos hablando de un evento de características isquémicas o un evento de características hemorrágicas, porque el tratamiento es diferente. Y en específico el isquémico sabemos que hay una ventana donde podría ser, así como en los pacientes que tienen un problema de un síndrome isquémico coronario agudo, que hay una ventana para hacer algo que se llama trombolizar al paciente, sí, y ofrecerle así una mejor evolución. También a nivel cerebral existe esto. Fíjate que sí, en muchos hospitales la prioridad es de que identifiquemos al paciente en los primeros minutos del evento para poder darle un tratamiento mucho más específico. Ya hay neurólogos muy especializados en eventos vasculares. El neurólogo como tal tiene un entrenamiento muy bueno para poder tratar estos pacientes, y por ejemplo en mi caso y en el caso de muchos compañeros que están en la ciudad, nos hemos dado a la tarea de identificar junto con los médicos de urgencia. Por eso para mí es bien importante que cuando llego yo con ustedes a la urgencia, con mis compañeros, los médicos generales y los del primer abordaje, es decirles, mira, esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque no depende del éxito mío, sino de la salud del paciente. O sea, no es para vanagloriarte en lo absoluto, sino para que se identifiquen riesgos rápidos. Sí, tú no puedes estar las 24 horas en el hospital, pero si tienes un equipo capaz, pues obviamente te va a ayudar a identificarlo oportunamente, y que cuando tú llegues ya esté avanzado el tratamiento. Fíjate, a mí me tocó todavía la medicina antigua, Maya, donde llegabas y el médico era muy así, muy reservado, no te quería decir nada, él trabajaba y te decía y no participaba mucho. Yo fíjate que tengo una modalidad distinta porque vengo de un hospital de alto entrenamiento donde cada momento era de entrenamiento, cada momento era estar escuchando al maestro, estar viendo qué hacíamos para identificar riesgos y aprenderle más, ¿no? Entonces, con esa misma formación he llegado a este hospital y entonces digo, miren esto, miren lo otro, miren aquello, miren esto, ¿para qué? Mételo. Si llegado con esto y esto, mételo a la tomografía, y ya para cuando me hagan a mí, ya estoy viendo la tomografía vía teléfono. Entonces, al paciente lo empezamos a atender ahora con estas nuevas tecnologías. Desde el momento en que llega, yo ya por vía teléfono, ya me están pasando signos vitales, ya me están diciendo todo lo que tiene, si es alérgico, si no es alérgico. Estudios que ya me mandaron la tomografía en un video. O sea, hasta dónde hemos ido aprendiendo y cómo hemos ido evolucionando con esto. Antes, pues en lo que llegabas y luego pues mételo, y lo metemos, no lo metemos, ¿qué hacemos? Entonces, estamos optimizando el tiempo, porque si el paciente se identifica como tal en este evento y no ha cursado más de 3 horas de que inició el evento, con una tomografía que no tiene comportamiento hemorrágico, que tiene criterios para trombolizar, que son los criterios que son muy sencillos, que uno los va haciendo rápidamente cuando va evaluando al paciente. Le das puntuaciones, y si tiene ciertas puntuaciones, es candidato para que se meta a trombolisis.
te quiero decir que en el Hospital San Gerardo ya tenemos 4 o 5 pacientes que hemos trombolizado. Sí, no, de hecho, Sí. lo sé, Y lo mejor de por eso todo, toqué el tema. Fíjate, lo mejor de todo es que de los 4 o 5 que hemos trombolizado, solamente yo personalmente he trombolizado uno. O sea, para que te des cuenta que cada vez somos más rápidos en eso. O sea, ya desde que me están mandando al paciente, que me están diciendo todas las cosas, ok, ¿tiene criterios? Sí tiene criterios. O sea, platicamos con el paciente, ¿a qué horas empezó? ¿Cómo empezó? ¿En qué momento? ¿Usted estaba seguro? No, pues que sí, hace 40 minutos, perfecto, la tomografía es normal, los criterios, pregúntale esto, pregúntale aquello, ok, vele pasando el medicamento, ahí voy para allá. Entonces, eso es lo que han avanzado los países del primer mundo, ¿no? Sí, y de hecho, inclusive en lo prehospitalario, o sea, saber identificar ya hoy en día los manuales del ACLS y todo, inclusive capacita tanto el personal médico como a veces hasta no médico para saber identificar los signos de un paciente que puede estar ocurriendo un evento cerebral en su casa. Para toda la gente que nos está escuchando, oye, ¿sabes qué? Es alguien que tiene estos signos y me dijeron que lo llevar inmediatamente al hospital, o los paramédicos desde que llegan ahí y detectan que es un paciente con un problema, ya están hablando que llega un paciente que muy probablemente pueda estar en ventana para trombólisis. Aunque no lo creas, Maya, nos estamos adoptando medidas muy gringas y muy europeas. Pero ¿sabes qué es lo que ha permitido que seamos quizá a lo mejor distintos a otro hospital? Que no hay estrellas, que no hay jugadores de primera. Todos somos un equipo que va con una sola meta, que el paciente le vaya mejor. O sea... Hasta me enchinaste la piel, doctor. Sí. Sentí hasta tan bonito que se me enchinó la piel, doctor. La verdad es que tienes que pensar así. Tienes que pensar que somos un equipo y que lo principal no es que venga el paciente, el familiar y que venga, lo está viendo el doctor Mireles, lo está viendo el doctor Grajeda. No. Junto con el doctor Mireles o con el doctor Grajeda o con el doctor quien venga, ¿verdad? Ya hay un equipo responsable de médicos que empezaron a hacer sus chambas desde el momento en que lo bajaron de la ambulancia. Eso es lo principal. Por eso al paciente le va mejor. Por eso el paciente tiene, quizás no ganas de regresar, pero cuando realmente ocupa un hospital, piensa en nosotros primero. Y así no lo he hecho ver mucha gente, como tú dices, nadie quisiera estar en un hospital, pero si ya estamos ahí, lo que tratamos de hacer nosotros es ser lo más empático con la gente, lo más confortable su estancia, precisamente porque sabemos que viene nervioso, el familiar, por ejemplo, viene nervioso, angustiado, de que no sabe cómo va a evolucionar su paciente. Entonces tratamos de tener la mayor empatía y ser lo más amables, los más respetuosos y entender, o sea, ahora sí que ponernos en los zapatos de ellos y entender su preocupación, entender su estrés que están pasando por ese momento para tratar de que esta crisis pase lo antes posible, doctor. Entonces, hablando de los eventos vasculares cerebrales, muy buena explicación que nos das. Y otro punto que quisiera tocar ya por último, el tiempo se nos acaba, doctor, quisiera estar contigo más tiempo. Oye, sí, hombre. Sí, hombre, quisiera estar contigo más tiempo, pero... porque no quieres, Maya. porque te freseas, Maya, dime. Oye, pero un punto que quería tocar a la gente que a veces, y eso ocurre mucho con las mamás, con los niños, por ejemplo, que se caen. Los pacientes que sufren caídas de su propia altura o de alguna altura determinada y sufren un traumatismo craneoencefálico, doctor. ¿Cómo se aborda a un paciente en urgencias que llega con una contusión craneal, que llega con un traumatismo? Llámese paciente pediátrico, paciente adulto. Fíjate que lo mismo que te estoy comentando acerca de este evento vascular, creo que lo más importante es el abordaje que hacen al principio, donde tenemos varias escalas que nos dicen exactamente cuál es el pronóstico y el riesgo que tiene un paciente. Yo, para bien, muchos de los niños que tienen un traumatismo de cráneo, muchos de ellos son traumatismos muy leves, ¿no? Creo que nos preocupa más el paciente más activo, el que está en un vehículo motorizado, el que estaba trabajando en alguna otra parte con una altura más considerable, ¿verdad? Pero yo creo que lo primero que tienes que identificar en un paciente que sufre un traumatismo es la escala de coma, ¿sí? Porque eso te dice realmente cómo están las pupilas, cómo está esto, cómo está, habla, localiza dolor. Motoras. O sea, y esa escala no necesita que la haga un neurólogo. Necesita el médico que atiende al paciente evaluar rápidamente, ¿verdad? Si trae hundimientos, si las pupilas están dilatadas, si no están dilatadas, si está focalizado, si convulsionó. O sea, todo eso lo puede resolver perfectamente en un principio el médico de primer contacto. Y en menos de 5 minutos haces todo eso, en menos de 5 minutos. Entonces, cuando la escala de Glasgow, esta escala de coma que se hace, nos da puntuaciones para pensar en una patología distinta, mete la tomografía. Fíjate que te voy a decir una cosa, yo prefiero 1000 veces que a lo mejor me quede endeudado por hacer un examen de más, pero que no me quede sin un familiar por hacer un examen de menos. Ya. O sea, a veces el médico que llega y le digo, ¿por qué le tomaste? Porque dudé. Perfecto.
Pues le voy a decir, ¿sabes qué? Se le hizo porque dudamos de que tuviera otra cosa, pero gracias a Dios no tiene nada. Prefiero que a veces el médico sea más propositivo. ¿Sabes qué? No lo veo bien, doctor. Y le hice la tomografía. Está bien. Ah, perfecto. Sí, a que no se la haga. Claro. Y si trae algo. Porque de repente hay gente que lo toma mal y no. Yo prefiero que te quedes a lo mejor una quincena sin trabajo porque pagaste un estudio, pero que no te quedes toda la vida sin un familiar. Entonces, el abordaje rápido, una escala de Glasgow rápida donde identifiquen si hay alguna otra lesión, hemorragia, sangre, lo que sea. Y si realmente el paciente amerita un examen de imagen, ahí mismo. El paciente desde que llega a la puerta a que le hagan una tomografía, no pasan más de 5 minutos, Maya. Sí, no, y eso es muy importante y como tú siempre lo has mencionado, ¿verdad? El saber hacer una exploración física, clínica. Detallada, pero rápida, ¿verdad? O sea, eso te lo va dando obviamente los entrenamientos, la experiencia. Y de esta manera también algo que ve mucho el paciente es eso, el familiar. El familiar se da cuenta, ¿verdad? Qué tan rápido se actuó en el servicio de urgencias y se resolvió la situación del paciente. Y si ya tenemos el traumatismo, doctor, sabemos que puede haber diferentes tipos de problemas. O sea, como tú dices, ok, ya no fue un traumatismo leve, ya fue un traumatismo a lo mejor ya de moderado a severo. Te encuentras sangrados epidurales, exacto, ¿verdad? eso es lo que queda tocar. ¿Qué puede pasar en un traumatismo? ¿Cuáles son las desde una condición que llamamos nosotros una contusión hemorrágica, donde el cerebro golpeó bruscamente el encéfalo con el cráneo y que sufre una laceración y un pequeño sangradito en esa área del cerebro, hasta condiciones donde sangran, ¿verdad?, partes del cerebro y que también están ocasionando un cráneo hipertensivo. Dígase un sangrado epidural, ¿verdad?, donde a una área restringida entre el cerebro y el cráneo empieza a acumular una cantidad importante de sangre y empieza a comprimir parte del cerebro, que eso rápidamente se identifica y ¿sabes qué? Esto no es para el neurólogo. Háblamele por favor al neurocirujano. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una ventana donde extraiga el coágulo lo más rápido que se pueda para que no cause un daño externo. Entonces, desde una contusión hemorrágica, que es un pequeño sangradito por la contusión del cerebro con el cráneo, hasta un sangrado más importante donde ya puede condicionar hasta riesgo de su vida. Porque entre más presión genere dentro de la cabeza lo que esté causando la presión, menos flujo cerebral y menos complicaciones. Si tú al cerebro lo dejas con una irrigación muy basal de sangre, donde disminuye considerablemente el oxígeno y la glucosa, el paciente puede tener condiciones que no son de reversa para atrás. Oye, doctor, pues la verdad es que escucharte, hablas como médico, doctor. Escucharte hablar es... De repente como otro individuo, no creas. Y de corridito. Sí, ¿verdad? Oye, Toño, la verdad que eso se nos da bien rápido la hora, Toño. Quiero aprovechar así rapidito, Toño, para mandarle un saludo y un mensaje a nuestro amigo el doctor Lumbreras, que médico internista muy destacado. Me acaba de traer nueces y un vinito. Le quiero mandar un saludo porque el doctor Lumbreras, por más que hace ejercicio, no puede tener tus músculos, compadre. No, hombre, tú tienes sangre alemana por tus venas. Es la genética, él lo sabe. Y tenemos una promoción, si les parece, mire, la promoción del 50% de descuento en servicios de enfermería a domicilio, mencionando que escucharon esta promoción Estéreo 91, donde pueden hacer el contacto para estos servicios de enfermería con 50% de descuento a domicilio, 867-283-8344, 283-8344. Y también, cada día más cerca de ti, recuerda que Unidad Médica San Gerardo ya cuenta con una nueva sucursal ubicada en Avenida César López de Lara, 1703, esquina con Simón Bolívar, donde tienen los servicios 24/7 de consulta de médico general, urgencias, rayos X, farmacia, ultrasonido, entre otros. Aquí el teléfono es 867-137-7146, 867-137-7146. Por supuesto, esta es la nueva Unidad Médica San Gerardo. Pues nos vamos, el tiempo nos ha ganado. Agradecidísimos con el doctor Martín Mireles Garza, neurólogo clínico. Mi doctor, amigo. Gracias, licenciado. Un gustazo siempre estar contigo, saludarte y bueno, compartir algunas cosas que hemos compartido muchos escritorios y muchos micrófonos tú y yo. Gracias por la invitación. Así es, felicidades como siempre. Y mi doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar. Por supuesto, ya sabe, cuando vaya ahí al hospital, a la clínica San Gerardo, pregunte por el doctor Mayita, que va a estar presto. Gracias, Toño. Yo me pongo celoso cuando el doctor Mireles te dice que ha compartido tanto contigo. Yo quisiera algún día también poder decir eso, ¿eh? Mira, si supieras, hasta hace años que, bueno, con unos proyectos que realmente han servido mucho a la ciudad
y reconocemos su trabajo a mi doctor Mireles. Gracias, no, muchas gracias por la invitación, Toño. Tú también tienes lo tuyo, Mayita, ya sabes. Gracias. Ojalá, Toñito. Gracias. Muchas gracias por la amable, invitación. Bien, cuídense mucho y estaremos en contacto. Gracias a los doctores.